Billy, gracias por estar aquí en este programa esta mañana. Bienvenido al estudio. Es un honor y un privilegio estar contigo como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, has puesto el foco en varias cosas. Desde luego el tema de la polarización es un tema del que se habla ampliamente, pero en el fondo es ¿qué cosa es esto? ¿Realmente el país está polarizado? ¿Qué entendemos por esto y qué implicaciones tendrá a la hora de la distribución del voto? ¿Qué estás viendo en todo esto? ¿Cuál es tu mapa de las cosas? Pues en definitiva el país está polarizado y en definitiva no hay política sin polarización. Eso hay que entenderlo muy bien. O sea, punto, no hay política sin polarización para empezar a hablar. La política es polarización. Si piensas en Schmitt, por ejemplo, un autor clásico, él te dice que la política empieza cuando distinguimos entre amigos y enemigos, entre adversarios, entre los que forman parte de nuestro equipo y el equipo adversario. Eso es normal, es natural. Una campaña electoral es en realidad un proceso de polarización, pero hay muy distintos tipos de polarización. Y la polarización, bueno, hay niveles distintos de polarización y hay tipos distintos de polarización. Entonces, digamos que hay una polarización normal para una política democrática y hay formas de polarización que son, los expertos les llaman perniciosas, pero digamos que ponen en... ¿Por qué son perniciosas? Porque impiden un diálogo, porque rompen el espacio común que necesitas para negociar en democracia. Entonces, cuando tú dejas de hablar con tu adversario y ya no te puedes poner de acuerdo en nada con tu adversario, ya no hay democracia, y eso es lo que tenemos que evitar en los sistemas democráticos. ¿Y crees, doctor, que ahí estamos? No, no estamos ahí, y justo cuando lo medimos, eso nos permite decir que no estamos ahí. O sea, pues es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ¿qué está polarizado? Muy polarizado, innegablemente. El discurso de las élites. O sea, los están arriba. El presidente y los que están arriba decidiendo y hablando, pero en la sociedad mexicana, dime qué pasa en realidad, porque es importantísimo lo que nos dices. Pues son los partidos políticos, la Cámara de Diputados. También, la élite política. Y también intelectual, y también cultural, y también económica. Lo acabamos de ver, ¿no? Dos bloques intelectuales, ¿no? Un excelente ejemplo. Los debates. Los debates demuestran también un tipo de polarización que es problemática porque no hay intercambio de ideas. Hay como una oposición dicotómica no compatible. Ahora, la pregunta es ¿cuánto arraiga esto dentro de la sociedad? ¿Cuán profundo es esto? El dato más duro es el comportamiento electoral. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el comportamiento electoral lo que te muestra es lo que la gente termina votando después de todo el proceso de polarización que se da en la campaña. Y aquí viene la buena noticia. O sea, si tú tomas un caso extremo, por ejemplo, como el caso de la Ciudad de México que comentamos en su momento, en 2021. Es un caso paradigmático de polarización, a donde la ciudad se partió en dos. En dos. Era impresionante. En dos. Si aplicas el mismo método a nivel de distritos o de secciones y lo ves a nivel nacional, la polarización es sumamente débil. Te doy una cifra para compararla. En la ciudad estaríamos midiendo el 74-78% en función de si lo tomas por coaliciones o entre el PAN y Morena, pero si lo ves a nivel nacional, esto baja a 18%. Es decir, ¿por qué? Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, muchas ciudades no están polarizadas de la misma forma. ¿Por qué? Porque la oferta política se configura de una forma completamente distinta en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Chiapas, y porque esta dicotomía que vemos en la Ciudad de México no se reproduce ni siquiera en términos de oferta política a nivel nacional. Si tú conversas, si haces trabajo de campo, como lo hacemos nosotros, y sales de la ciudad y conversas con chapanecos, potosinos, no tiene sentido para ellos lo que estamos viendo nosotros desde la capital. Entonces, esto creo que es un dato importante. Es un ¿No tiene sentido? ¿En qué sentido? ¿No tiene sentido porque les parece que es blanco y negro o qué están viendo? El PAN y el PRD no existen ya en Chiapas. En Chiapas existe el Verde Ecologista, Morena, hay 14 partidos y el PRD está en el 8º lugar, el PAN está en el 6º, 7º lugar.
leer el mundo en azul y guinda no tiene sentido en Chiapas, porque en Chiapas la primera fuerza es el verde ecologista. ¿Qué te parece, sí? Que ojo, forma parte en coalición de Juntos Haremos Historia, seguimos haciendo historia. O sea, cuando tú ves los datos por coalición, necesariamente estás creando un artefacto que genera la impresión de una polarización. Pero evidentemente cuando lo desagregas en partidos políticos a nivel territorial, te das cuenta que México es un rompecabezas, es un arcoíris de colores. Y cuando bajas a nivel entidad, cuando bajas a nivel distritos, cuando bajas a nivel municipios, lo que ves es una enorme diversidad. ¿Y qué te dice, doctor Willibald Sonleitner, Billy? ¿Qué te dice tu mirada aérea en conjunto? Estás hablando de Chiapas y algunos lugares. ¿Qué ves en términos de esto que nos estás diciendo? Desde luego, cada lugar, cada espacio tiene su propia dinámica y su propia circunstancia, pero en lo global ya estamos al cuarto para las 12, decimos aquí, para las elecciones del 2 de junio. ¿Qué te arroja tus estudios de campo, tus estudios? Mira, yo justo es la propuesta que te tenía para hoy. Venga. Espero que nos dé tiempo hoy o que nos dé tiempo en otra ocasión, pero estamos realizando con Juan Pedro Viqueira, un historiador del colegio con el que trabajamos desde los 90, una investigación más amplia y hemos sacado un primer pancito del horno, que son escenarios de lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, en el Senado. Venga, nos importa muchísimo. Y en las 9 gubernaturas el 2 de junio. No con la intención de decir lo que va a pasar, sino con la intención de decir, ojo, hay un escenario que sería un escenario de continuidad, en el que cambiaría muy poco con respecto a lo que pasó en los últimos 4 o 5 años. ¿Okay? Poco escenario cambio. 1. Escenario 1, poco cambio. ¿Habría cambios? ¿Por qué habría cambios? Porque se reconfiguró el mapa distrital del país. Es decir, tú sabes que elegimos 300 diputados de mayoría relativa. Estos se eligen en circunscripciones, en distritos se llaman en México, y estos distritos cambiaron entre 2022 y 2023. Tuvimos que reagregar los resultados del pasado para visualizar si se produjera la misma elección del 2021, ¿qué daría esa elección? Luego tenemos un escenario extremo, que es ¿qué tendría que suceder para que Claudia Sheinbaum ganara no solo la presidencia, sino obtuviera una mayoría calificada en las cámaras? Uh-huh. Es mucho más complicado conseguir una mayoría calificada en el Senado por el diseño del sistema electoral. ¿Okay? Pero también es complicado conseguirla en la Cámara de Diputados, porque como bien sabes, hay 300 escaños de mayoría relativa, estos distritos, pero hay 200 escaños de representación proporcional que están diseñados para compensar la distorsión que introducen los distritos. Entonces, veamos, es un escenario muy poco probable, porque tendrían que pasar muchas cosas que son poco probables. ¿Pueden pasar? Por ejemplo. Pues tendría básicamente que ganar en muchos distritos en los que perdió la vez pasada. O sea, tendría que ganar en distritos en los que perdió con una ventaja con menos de 6 puntos porcentuales, y tendría que ganar también, sobre todo en el Senado, que se complica. O sea, tendría que incrementar su caudal electoral general, pero también tendría que... El Senado es como la pieza más compleja. ¿Por qué? Porque son 128 escaños, 64 son de primera minoría, las recibe la primera fuerza. Uh-huh. Luego hay 32 escaños que le tocan automáticamente a la segunda minoría. Esto ya te compensa mucho. Y luego los 32 restantes son proporcionales. Uh-huh. Este sistema se diseñó en México a lo largo de 30 años. Y es uno de los sistemas más fascinantes del mundo, porque se diseñó para ser proporcional, para compensar tal cual el sesgo, y por ende es poco probable que Morena como partido logre generar una mayoría calificada, incluso con sus aliados como coalición. Es igualmente poco probable, diría yo,
que si ganase Xóchitl Gálvez, ella lograra conseguir no una mayoría calificada, sino una mayoría absoluta de más del 50%, porque evidentemente están más debilitados, tienen un punto de partida más débil y tendrían que incrementar por lo menos 10 puntos porcentuales de lo que sacaron en 2021, pero además tendrían que ganar muchos de los distritos en los que perdieron con una distancia inferior a 12%. Entonces es como un escenario muy poco probable, puede suceder. De hecho, lo decimos claramente con Juan Pedro Viquera, no tenemos la pretensión de proyectar. Estas no son proyecciones, son escenarios. ¿Para qué nos van a servir estos escenarios? Nos van a servir para cuando tengamos los datos del PREP y luego del cómputo oficial, el miércoles, jueves, viernes, después de la jornada, entender qué es lo que pasó, qué es lo que realmente cambió, qué es lo que sigue igual, cuánta continuidad hay dentro del nuevo sistema de partidos mexicano. Y pues vamos a contrastar estos escenarios con los datos reales que estamos seguros que van a cambiar. Otro dato que sí te quería mencionar, porque se ha hablado muy poco de esto, que nosotros consideramos que es la variable clave, es la participación electoral. ¿Okay? De hecho, ahí sí tenemos mapas, y tal vez si vemos la cuarta... ¿La cuarta gráfica? Vale, perfecto, ¿se dan cuenta? Esta es, aquí las variables clave, los nuevos electores. A ver, ¿qué ves aquí, doctor Sonleitner? Lo vamos a decir de forma sintética. Según los datos que tenemos del 2021, había una diferencia entre 3.2 y 10.2 puntos de ventaja para la coalición oficialista. ¿Okay? Pero veamos, en 2021 la participación fue de 52.7%. Estamos casi seguros que va a incrementar la participación. En 2021 fue de 52.7% en las legislativas de 2021, que son los datos más frescos que tenemos. ¿Okay? En 2018 la participación fue de 63.5%. En promedio la participación en las últimas presidenciales, en las últimas 4 presidenciales, ha sido del 62%. Si asumimos que va a haber un incremento de 10 puntos en la participación. ¿Crees? Es altamente probable porque la presidencial, o sea, no es una elección, son 20.708 elecciones. Todo el país renueva. Está movido. Por ende, lo que está en juego es mucho más importante y va a haber un incremento. No sabemos si va a ser un incremento de 10 puntos, puede ser superior. Pudiera pasar lo que pasó en 2014. No, en 1994. En 1994, por el contexto complicado que se generó... Sí, bueno, venías de un asesinato político como el de Colosio. Extremo. Una elección absolutamente extrema. Llegamos a 78% de participación. Se le llamó el voto del miedo, ¿te acuerdas? Y porque la gente fue a votar para refrendar una circunstancia democrática. Absolutamente. Lo que se llamó también el choque de trenes. Te das cuenta, no fue polarización, pero fue un evento muy fuerte que impactó. No, totalmente. Hizo que 8 de cada 10 mexicanos fueran a votar, no 6 de cada 10. 8 de cada 10 en aquel entonces. Y luego ha variado entre alrededor de 65% en las generales y ha bajado hasta 42% en las legislativas. Va a haber un incremento. Entonces, si a ese incremento le agregas los jóvenes que tenían entre 15 y 18 años en 2021. Los nuevos electores. Los nuevos electores. ¿Cómo dice tu gráfica? Aquí viene algo que es impresionante. ¿Qué dice? Vamos a tener 25.8% más de votos si esto sucede. Es decir que esta cuarta parte adicional de electores que no votaron en 2021, es ahí que se está jugando la elección. Más allá de la continuidad que te genera, de la inercia que te genera, las bases que tienen las coaliciones en los estados, en los municipios, estos electores que no votaron en 2021, ya sea porque eran abstencionistas, ya sea porque no tenían la edad. La edad, sobre todo, ¿no?
Y esto también explica... 25% de una franja de 25%. Digamos que el incremento, te das cuenta, ahí tienes las cifras, pero el incremento es impresionante de nuevos votos que se pueden generar. Es 25% más de lo que tuvimos en 2021. De nuevos votos posibles. Y esto te explica el éxito que tuvo la campaña de una persona que era prácticamente desconocida, pero de un pequeño partido que tiene bases en Jalisco y en Nuevo León, pero que tiene pocas bases. Y ellos, su estrategia fue, nos vamos sobre estos electores. Maynes. O sea, el Movimiento Ciudadano se fue con los jóvenes, los nuevos votantes. Y es por eso que ahí se puede generar una sorpresa, porque son electores que no han votado todavía o que dejaron de votar. Y esa es la variable clave para el 2 de junio. También pudiera pasar que la participación fuera inferior. ¿Me explico? Yo creo que es muy poco probable en la experiencia que tenemos del proceso electoral en México, pero es posible. Todo es posible en política. La política, ¿Sería poco probable qué? Que bajara la participación. Ya. O sea, pudiera pasar que volviera a votar el 50% de la población, el 52%. Tu análisis es que tampoco es un pronóstico, porque no es un pronóstico. No, la herramienta que tú estás utilizando no es pronóstico, no son encuestas. Son resultados electorales. Son resultados ya definitivos electorales analizados en el transcurso del tiempo. Cada elección la vas analizando y entonces tú estás estableciendo un patrón de conducta electoral, llamémoslo así. Son las estructuras duras del voto. ¿Desde la sociología? Desde la sociología electoral y desde la geografía electoral. ¿Por qué? Porque... Y al analizar las elecciones, entonces ustedes están planteando es que no es un pronóstico, ¿es un qué? No, son 3 escenarios, 2 escenarios extremos, uno intermedio, que nos permiten delimitar. Aquí aparecen las matemáticas. Probable. Totalmente. O sea, aquí el tema es matemático. El tema es estadístico, es matemático, tiene que ver con probabilidad. Probabilidad, esta es probabilidad, ley de la probabilidad. Es probabilidad, son correlaciones. ¿Por qué? Porque, veamos, la polarización, por ejemplo, ¿te das cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo la puedes medir? Para regresar al tema. Ustedes la miden así. Nosotros la medimos, es nuestro desafío y nuestra tarea. La medimos imperfectamente, porque hay distintos tipos de polarización. Hay debates para saber si le estamos midiendo bien o no. A ver, venga, ¿cómo lo hacen? No, pues, por ejemplo, el concepto que yo estoy tratando de acuñar, sin mucho éxito, pero espero que termina teniendo éxito, lo llamo polarización socioterritorial del voto. Tiene 2 componentes. Un componente que es la autocorrelación espacial, ¿te das cuenta? Esto que en Estados Unidos se ve en cada elección. Las ciudades en azul, el campo en rojo. Los electores se concentran geográficamente, ¿ok? No se distribuyen aleatoriamente en el territorio. Geográficamente. En Cambridge, Massachusetts, el 95% de los electores votan demócrata. En las zonas rurales, el 95% de los americanos votan por republicanos. Eso es un fenómeno espacial eminentemente. Tiene que ver con, yo vivo en un barrio que tiene un McDonald's o un Starbucks. Yo vivo en una casa que tiene un enorme jardín o en un departamento en Nueva York que tiene 25 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, yo interactúo con personas espacialmente y eso hace que mi comportamiento electoral depende también de dónde yo vivo, con quién interactúo, en qué redes estoy inserto yo. Esa es la primera variable. La segunda variable es, lo que se vuelve problemático es cuando estos comportamientos que están territorializados se mezclan con otras variables que pueden estar territorializadas. En México lo más dramático es evidentemente la desigualdad socioeconómica, la pobreza. ¿Me permitirás un corte, doctor? Perdón que te interrumpa, necesitamos hacer un corte. Ni hablar, si es esto. Voy a tomar agua. Corte, toma agua. Exacto. Y regresamos en esta explicación que nos está compartiendo el doctor Willibald Sonleitner, Billy, del Colegio de México, con esta explicación de lo que están siendo estos estudios a lo largo de años, ¿no? Estamos hablando de un trabajo que lleva años y que ahora estamos con la intención de saber qué está viendo en estas elecciones 2023-2024, en estos escenarios de los que nos está hablando. Volvemos con él en un momento más. Buzón de voz.
Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos. Bueno, estamos de regreso esta mañana en la conversación con el doctor Willibald Sonleitner, a quien llamamos Billy. ¿Por qué no te disgusta que te digamos Billy? ¿Cómo quieres que te digamos? Creo que es más fácil porque mi apellido es impronunciable. Impronunciable, voy a deletrear. Se escribe Sonleitner, pero se pronuncia, nos has dicho, Sonleitner. Correcto. ¿De origen? Austriaco. Austriaco. Y para no confundirnos, Billy. Completamente. Hay pocos Billys. Hay pocos Billys y eso es más intuitivo. Billy, venga. Bueno, a ver,
Vamos a detenernos, te propongo, gracias por esta primera parte de tu análisis, pero vamos a detenernos con mayor amplitud de algo que ya mencionaste, pero que requiere, digamos, una mirada más detenida de tu parte, como nos contabas en el corte. ¿Qué escenarios están viendo? Déjame ir acompañando la conversación para quienes siguen la señal en aristeguinoticias.com, que pueda observar el público, y le vamos narrando a las personas que están siguiendo la señal en vivo en la República Mexicana a través de Radio Centro. Estamos hablando de 3 escenarios para el 2 de junio, ¿cierto? Correcto. Estamos hablando de 20,708 contiendas electorales, porque son todos esos cargos de elección popular que están en juego. Estamos hablando de quién ganará las elecciones para efectos prácticos y de estas herramientas de estudio, de análisis, de sociología electoral, de matemáticas, de ley probabilística y de todo lo que está aquí a la mesa. A ver, detengámonos aquí. Correcto, como bien lo dices, son 20,708 elecciones. No solo está en juego una presidencia, está en juego las condiciones en las que va a gobernar la persona que va a ser presidenta. Y no solo ganar, sino las condiciones. De gobernanza, de cómo va a gobernar. ¿Me explico? Porque en México tenemos un sistema en el que sí hay división de poderes y la presidenta no podrá tomar todas las decisiones unilateralmente, tendrá que generar mayorías en el Congreso y tendrá que construir mayorías. La pregunta es, ¿en qué condiciones, que sea Claudia Sheinbaum, que sea Xóchitl Gálvez o que sea el tercer candidato, que es menos probable que gane el tercer candidato, en qué condiciones la presidenta o el presidente tendrían la capacidad de gobernar con una mayoría legislativa? Entonces hicimos una investigación con el historiador que mencioné acá, muy querido amigo Juan Pedro Viqueira. Estamos trabajando en esto, vamos a seguir trabajando cuando salgan los datos, pero por lo pronto lo que decidimos sacar en un artículo que se llama La mejor encuesta son las elecciones, que pueden consultar en mi página web que vamos a mostrar al final. Hay muchos datos ahí están los mapas, están gráficas, y pues vamos a ver al final a dónde pueden encontrar el material para hacer sus propios cálculos, porque son cálculos. Es qué tendría que pasar para que si ganase Claudia Sheinbaum, ella obtuviera una mayoría calificada, es decir, más de 2/3 partes. Esto es muy difícil de obtener, como lo dijimos. Vamos a ver un poco por qué. Vamos a ilustrar esto con los mapas. Venos guiando para presentar las imágenes aquí. Y el otro escenario opuesto es efectivamente el escenario de Xóchitl Gálvez gana y consigue más del 50% de los escaños. ¿Qué tendría que pasar? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el mapa de los diputados federales. Vemos los 300 distritos que se crearon en 2022-2023. Cuando proyectamos los resultados reales que hubo en 2021, en estos distritos, ¿se dan cuenta? Esto ya modifica el resultado. Es decir, que ya no es el mismo resultado que hubo en 2021. Entonces, de esto podemos extraer el número, los porcentajes que ganaría cada coalición a nivel distrital en diputados de mayoría relativa. Y luego viene una segunda variable que es más fácil de calcular, que son los 200 escaños de representación proporcional. Esto depende de la parte de votos que cada partido, no cada coalición, cada partido que integra las coaliciones recibe en 5 circunscripciones plurinominales en las que compiten 40 diputados. Entonces, si proyectamos todos estos datos de forma muy sintética, lo que tuviera que pasar para que Claudia Sheinbaum consiguiera una mayoría absoluta, no, calificada, en la Cámara, es que no solo tendría que incrementar su caudal electoral en 6 puntos porcentuales, sino que también tendría que ganar en todos los distritos que vemos acá, en los que perdió por menos de 6 puntos porcentuales. Para que se entienda el mapa lo que ilustra es la diferencia que hubo entre el total de votos que consiguió, que hubiera conseguido la coalición actual, Seguimos Haciendo Historia, que incluye al Verde Ecologista, pero también incluye, ojo, este es como el aporte real este es el aporte más sustantivo del artículo. ¿Por qué? Porque
compitieron 10 partidos políticos en 2021, pero 3 de ellos no llegaron al umbral y desaparecieron. En la mayor parte de las proyecciones que se están haciendo actualmente no se toman en cuenta este 7.2% de los votos que captaron. 7.2%, pues ¿a dónde va a ir ese 7.2 que ya no hay partido? ¿A dónde? Vale, son huérfanos. Estos están pues huérfanos. No es poca cosa, ¿no? 7.2%. 7.2%, se dan cuenta. Si hubiéramos proyectado solo con Morena, PT y el Verde, la diferencia, la ventaja con la que partirían en 2021 es de 3.2 puntos. Si integramos estos 7.2 puntos, tenemos que ver a quién le pueden beneficiar. Hay demasiadas variables para... ¿Los nuevos electores sigue siendo? Todo el tiempo los nuevos electores. ¿El 25%? Digamos que el incremento potencial de una cuarta parte adicional de personas que pudieran salir a votar si van a votar y si no se van a jugar o a pasear el domingo. Los jóvenes principalmente. Yo creo que los jóvenes son los más inciertos porque es la primera vez que van a votar. Pero son muchísimos. Son muchísimos. Se van a jugar todos, pero pueden ir a votar y luego ir a jugar, ¿no? La próxima vez te doy la cifra exacta porque este 25% incluye jóvenes, pero también incluye abstencionistas que se pueden volver a No está desagregado. ¿Quiénes son los jóvenes nuevos? Los primeros votantes, llamémoslos primeros votantes, y los que se abstuvieron, que pueden ir a votar ahora. Estoy justo trabajando con las pirámides sociodemográficas para proyectar con mayor precisión desde 2018, 21, 2024, el padrón electoral actual, cuál es esa cifra concreta que corresponde a electores que no han votado, que no votaron, que no podían votar en 2021. Y un enigma saber qué pasaría si el total de los nuevos votantes y de los que se abstuvieron, si todos esos hipotéticamente deciden ir a votar el próximo domingo 2 de junio, pues en los escenarios que tú tienes, ¿qué te muestra? Hay mucha inercia en el comportamiento electoral. Es imposible que todos voten por un solo partido. Sí, bueno, sería hipotéticamente. No, porque depende de su socialización, depende de sus familias, de sus grupos de adscripción. No es aleatorio, ¿ok? Pero ojo, son personas que no conocieron el antiguo régimen autoritario. Son personas que ya no conocieron el PRI en su forma de dinosaurio. Son personas que pues ya no recuerdan quién es Vicente Fox necesariamente, ¿me explico? Son personas jóvenes, van a votar por vez primera. Son personas que viven en un mundo un poco distinto, es otra generación. Es mucho más difícil proyectar el comportamiento electoral, está mucho más abierto. Yo creo que ahí va a estar la variable más interesante de lo que va a pasar el 2 de junio. ¿Cómo se va a distribuir este segmento? Desde tu punto de vista, Billy, ¿ese será el factor definitivo? ¿De definición? Si sale el 52% a votar, no. Uh-huh. Si no salen a votar, no. Uh-huh. Si salen a votar... O sea, siempre y cuando salgan a votar, ¿serían el factor? Si salen a votar, en definitiva... ¿Esa es la conclusión de todo esto? Para efectos del análisis. O sea, hay muchos elementos, pero digamos, para centrar lo que nos has planteado esta mañana, Willibald, estamos hablando de este elemento de análisis necesario, decir, bueno, si los jóvenes primovotantes o primero votantes deciden salir a votar, podrían ser o serán... el fiel de la balanza. El fiel de la balanza. Creo que eso se puede afirmar con pocos riesgos de equivocarse. Evidentemente hay otras variables. Perdón la obviedad, pero si no salen, no. Si no salen a votar, perdón la obviedad, pero por eso es tan importante el llamado al voto, ¿no? Pero creo que como politólogo tengo que destacar algo que se tiende a olvidar, ¿me explico? La política no está determinada. Yo hoy no puedo saber lo que va a pasar el domingo. Lo que va a pasar el domingo va a pasar el domingo. No está escrito. Depende de ti. Depende de mí, depende de, en este caso, 98 millones de mexicanos inscritos en el padrón. Convocados a votar. Y la variable clave es si salen a votar o no. Si no salen a votar, un partido puede ganar con muy pocos votos una enorme mayoría. Totalmente, porque como no hay obligación de que sea 50+1, se puede ganar con lo que sea, con el porcentaje que sea. Y el problema que tenemos ya en un nivel más sistémico es que sí hay mucho desencanto,
Entonces sí hay poca motivación para ir a votar, y a lo que voy es que no estamos en 94, es un contexto muy distinto. Totalmente distinto. Pudiera pasar que la participación no fuera del 62%, fuera inferior. Pero yo creo que Pero va a estar... no sabemos nada hasta el domingo. Y eso además es muy, muy difícil de proyectar con encuestas de opinión, porque la gente tiende a no responder. O sea, es una pregunta incómoda. ¿Tú vas a ir a votar? Pues para darte gusto te voy a decir que sí, pero en realidad no sé realmente cuándo va a ser la elección. De hecho, cuando le preguntas o sea, dos preguntas muy distintas, ¿no? ¿Cuándo va a ser la elección? ¿Cuándo va a ser la próxima elección? 2 de junio, pero algunas personas, me contaba alguien que en algunas encuestas, como no se ha insistido demasiado de que es 2 de junio, algunos recuerdan que es en julio, porque en México las elecciones han sido en julio, pero no, es 2024 y es 2 de junio, junio. Y eso te indica que hay muchas personas que no están realmente siguiendo las campañas, no están politizadas, no están informadas. ¿Van a ir a votar o no? Dependerá de cómo se despierten el domingo, quién les diga, vamos a votar, o vamos a caminar, o salgamos a ir... vamos a una taquiza o algo así. No, vamos a votar. Eso no se puede predecir. Eso lo tendremos que observar. Es muy difícil, incluso en las encuestas, con filtros de medir realmente. Ahí está también una variable muy importante de incertidumbre en los datos que tenemos de las encuestas actualmente. Cómo se proyecta el número real de personas que van a salir a votar. La probabilidad que tienes de ir a votar es como uno de los enigmas de las encuestas. En los datos que vamos a tener, no el 2, pero el 3 de junio del PREP, vamos a tener la respuesta. Ahí vamos a ver no solo quién salió a votar, sino a dónde salieron a votar. Y vamos a conocer también, si logro agregar todos los datos, vamos a conocer las pirámides demográficas de las secciones, y vamos a poder decir, es en las secciones que tenían mayor proporción de jóvenes que salieron a votar más o menos. Esos van a ser datos reales que no podemos proyectar porque se van a producir. Es un proceso en curso y puede pasar cualquier cosa. No puede pasar cualquier cosa. Pueden pasar muchísimas cosas el 2 de junio. Lo que estamos no haciendo... cualquier cosa, muchísimas cosas, pero no cualquier cosa. No cualquier cosa, por eso tenemos ciencias sociales y ciencia política. Entonces los invito a leer esta contribución que está en mi página web. Francamente van a ver que es un poco densa. Nos costó mucho escribirla con Juan Pedro. Cuando nos dieron los comentarios, los colegas nos dijeron, esto no se los van a publicar. Sí nos lo publicaron y lo pueden conseguir en mapasyvotos.colmex.mx. Todo pequeño junto, mapasyvotos.colmex.mx. Y ahí encuentran también otros materiales sobre las elecciones que les van a ser útiles. Pero efectivamente, creo que el mensaje de fondo acá es, hay que salir a votar. Veamos, la elección, como cualquier elección democrática, no está definida todavía a estas alturas. Va a depender de cuántas personas decidan emitir su voto y decir, yo tengo esta preferencia, y eso se va a agregar, y eso va a definir no solo la presidencia, va a definir el futuro de todo el país. Va a definir los 2.500 alcaldes, va a definir los ayuntamientos, va a definir los legisladores que nos van a representar, los senadores que van a hacer la legislación en el Senado. Es sumamente importante. Los gobernadores. Las gobernadoras, la jefatura de gobierno de la capital. 20.708 cargos, imagínate la complejidad. Y la presidencia. Y además de todo eso, también, no hay que olvidarlo, la presidencia. Ni más ni menos. Pues, doctor, gracias por tu presentación esta mañana aquí. Gracias a Willy Sonleitner por explicar todo esto. Y bueno, pues, si no te importa, repite en dónde se puede consultar este estudio. Bueno, yo lo digo, mapasyvotos.colmex.mx. Y bueno, pues allí está un universo de conocimiento y de información que puede consultar quien quiera. Así que gracias por venir al programa para contarnos, y seguiremos hablando, si me lo permites, y ya veremos qué pasa el 2 de junio. Soy yo quien te agradece y estoy a tu entera disposición. Te la aprecio mucho, Billy, por estar aquí. Y bueno, gracias al público que siguió esta explicación y esto que nos comparte pues el especialista del Colegio de México.